Y habíamos quedado comprometidos la última vez que estuvo acá con Hugo Herrera para que después de las elecciones de segunda vuelta pudiéramos analizar un poquitito qué pasó y en particular una cosa que hoy día está muy central. ¿Cuál es el rol de la derecha ahora que acaba de perder las elecciones presidenciales en el futuro? ¿Quiénes son los líderes que eventualmente pueden ser las personas que conduzcan esa nueva derecha? ¿Se vuelve a la derecha clásica? José Antonio Kast es representante de lo que va a surgir, es el líder natural que queda, o aparecen otros líderes en la derecha. De todo eso vamos a conversar con Hugo Herrera. Hugo, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. A ver, ¿qué tanto José Antonio Kast se convierte o se puede convertir naturalmente en el líder de la derecha por el solo hecho de haber llegado a la segunda vuelta? A ver, yo creo que en este momento ya el escenario cambia drásticamente en el entendido de que José Antonio Kast tiene un partido que es pequeño, que está en el extremo. Él es un dirigente con un discurso que vuelve, me parece, a lo que son sus orígenes. Ya no va a ser el candidato de la segunda vuelta aspirando al centro o algo así, algo por el estilo, sino que se transforma en un líder que se va nuevamente a su rincón, por decirlo así. O sea, con suerte llega al 22% del rechazo, diría. El resto de su votación me parece que es más de rechazo a Boric o de miedo al Partido Comunista o de oposición a la izquierda en los términos que sea, que de adhesión directa a un proyecto político de José Antonio Kast. O sea, en ese sentido creo que su relevancia debiera ir a la baja. En política todo puede ser, pero me parece que si no hay hechos nuevos, esa debiera ser su papel, digamos, irse a la derecha de la UDI, y en este momento entonces hay tres grandes bloques, podríamos decir. El bloque Frente Social Cristiano o el Partido Republicano, el bloque, la UDI, digamos, Renovación Nacional. Y Evópoli, yo creo que más en ese lado que en el de la UDI. Ahora, se generaron interesantes liderazgos acá, porque Mario Desbordes fue el líder indiscutido de Renovación Nacional. Ignacio Briones, que no se ha hablado mucho de él después de las elecciones que perdió, pero él mantuvo, creo que fue el único que yo vi, si tú quieres, salvo él y Pancho Undurraga, Francisco Undurraga, los únicos que yo vi que mantuvieron de alguna manera, dándole probablemente el apoyo a Kast como mal menor, pero mantuvieron la idea de que la derecha o tenía que cambiar en términos sociales y tenía que meterse más en las situaciones que la gente estaba solicitando, o simplemente desaparecía. Sí, yo creo que hay, o sea, han estado rumiando, digamos, o sea, como masticando esta situación desagradable para algunos de tener que apoyar a un candidato extremo como Kast. Y eso mismo me parece que ha hecho volver a pensar en qué derecha se quiere positivamente construir, digamos. O sea, desligados ya del trance de las elecciones, de qué derecha se está pensando. Y aquí hay un diálogo que está interrumpido precisamente por las elecciones, que es qué derecha queremos construir. Indudablemente me parece que los nombres que tú mencionas, Pancho Undurraga, Ignacio Briones, Mario Desbordes, son parte, si se quiere, de una generación comparativamente nueva en la centro derecha. Son una generación que además tiene una visión que va desde el liberalismo político, en el caso de los Evópoli, a distintas tradiciones social cristianas, más nacional, en el caso de Mario Desbordes. Entonces, creo que
la pregunta que hay que hacerse es cómo va a quedar entonces esa discusión entre, por una parte, la derecha, como la llamó en su minuto Jovino Novoa, Chicago gremialista, o sea, esa coincidencia de los discípulos de Milton Friedman con los discípulos de Jaime Guzmán que se armó durante la dictadura, o va a prevalecer una centro-derecha más política, más moderada, más dispuesta al diálogo, menos de trinchera en los próximos años. Mi impresión es que el proyecto de una derecha más dura, el proyecto de, tanto en su vertiente más autocrática como sería la de Kast, por ponerle algún nombre que caracterice su beta más autoritaria, digamos, cuanto en su beta más economicista pura, pero esa derecha para la cual la política se trata de crecimiento económico y punto casi, y gestión, digamos, y estado policial en el caso de Kast, yo creo que esa derecha mostró sus límites, o sea, no llega a más del 45%, ni con la amenaza del fantasma del comunismo es capaz de alcanzar una mayoría absoluta. Yo creo que ese es un mazazo que hace pensar, digamos, o sea, las aventuras por el extremo derecho yo creo que van a la baja en el futuro y la derecha me parece que debiera tender a construir algo más cerca del centro, ¿no? Un proyecto político más cerca del centro. Ahora, convengamos sí en una cosa, el discurso de reconocimiento del triunfo de Gabriel Boric, de José Antonio Kast, es notable. Sí. Es notable. Él hace no solamente hace un reconocimiento a haber perdido, sino que además le ofrece apoyo. Le ofrece ese tipo de cosas, no se ven normalmente en las derechas muy extremas, digamos. Claro. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que por una parte mostró un tono, si se quiere, humano y republicano ya en el sentido más amplio de la expresión, no de su bando político, que me parece destacable. No solo por su sectora, yo creo que aquí él hizo un gesto que permite decir, por ejemplo, a la prensa internacional, no, esto no es Bolsonaro, esto no es Trump, digamos. Aquí hay planteamientos económicos duros, si se quiere, hay algunos retrocesos importantes en las agendas de género, qué sé yo, se está policializando la política en cierto modo, en el tema del sur, pero esto no es un populismo brutal, digamos. Esto es la UDI, si en verdad, lo hemos conversado igual antes, es como Kast, no hay que perder de vista que este es un político viejo, digamos, no es nuevo, no es un aparecido en la política y siempre ha operado dentro de las reglas del juego, digamos, o sea, eso hay que reconocérselo, no obstante que yo no comulgo con esos planteamientos, pero creo que el gesto que hizo, o sea, creo que todo lo que pasó el domingo en la tarde fue bueno, fue impecable el tema de la rapidez con la que se entregaron los resultados, me parece que el comportamiento de Kast fue el correcto, lo mismo Boric, yo creo que intentó hacer un gesto, yo siempre he hablado de que hay dos Boric y aquí prevaleció el Boric republicano, digamos, que incluso menciona explícitamente y se hace cargo de incorporar como interlocutor válido a José Antonio Kast, algo que algunos en su sector no están dispuestos a hacer. Entonces, creo que todo lo que pasó ese día fueron ritos, pero que en ciertos momentos de la vida de los países son relevantes, digamos. La política es resultado, por cierto, resultado económico, resultado de producirle institucionalidad, qué sé yo, pero también es rito, hay que armar un relato, hay que armar acciones en las cuales la ciudadanía pueda sentirse reconocida y decir, aquí hay algo en lo que estamos todos juntos, aunque sean pocos momentos, pero esos momentos son muy importantes. Sí, uno de las cosas que son simbólicas de cómo puede uno interpretar lo que vendrá, y estamos en ese proceso ahora, es la conformación del primer gabinete. La conformación del primer gabinete es siempre una de esas cosas que tienen valor mucho más allá de las personas que aparecen, tiene valor simbólico. Yo tengo la impresión que eso también es una situación que cae muy fuerte en el presidente electo Gabriel Boric.
en Hacienda va a poner a alguien, qué sé yo, menor, te voy a poner un ejemplo, menor de 35 años o de 40 años que ha tenido poca experiencia en eso, pero que es un economista del Frente Amplio, o va a buscar dentro de las alianzas a alguien que eventualmente tenga mucho más carrete en materia y que no solamente calme al gobierno, sino que sobre todo calme al exterior. Al dólar. Claro. Al dólar. Claro. Hay señales como esas que son independientemente de quién ganó. Sí. Ahora, ¿cuál es la señal que se da, Hugo, para establecer cómo van a ser los liderazgos en la derecha? Tú tienes un expresidente, que teóricamente los expresidentes siempre asumen algún grado de liderazgo, pero Sebastián Piñera, yo no sé quién de la derecha hoy día... no sé, no, el piñerismo le presta el impermeable si empieza a llover, digamos. Claro, claro. Se fumó el piñerismo. Se fumó. Sí. Y por lo tanto quedan los ex candidatos presidenciales, sin duda. Pero ¿cómo se reconstruye ese factor de liderazgo de la derecha? Mira, mi opinión en este asunto, que está comprometida también en el proceso, yo formo parte de ese sector y he tenido alguna participación junto con Mario Desbordes, pero mi impresión es que así como hay un discurso de izquierda que parece generar mucha resistencia en el país, que es este discurso más moralizante, que condena al mercado como mundo de Caín, casi en términos religiosos, digamos, así también el país está agotado, me parece, está mostrando sus límites el discurso economicista de la derecha, que al final terminan siendo como un diálogo de sordos, porque esta derecha economicista enaltece al mercado como si fuera la solución a todos los problemas y deja al Estado reducido al papel de policía, de gendarme, como diría Marx. Y por otro lado, tú tienes esta izquierda más moralizante que condena al mercado y espera todo del Estado o de la política, digamos. Entonces, es diálogo de sordo. Yo creo que lo que falta, y creo que Gabriel Boric dio pasos en ese sentido, al hablar de las pymes, por ejemplo, en su primer discurso, eso es el libre mercado, digamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pymes? Hablamos de libre mercado. Lo que falta por el lado de la derecha es una capacidad de reconocer la importancia junto a la economía a la política. O sea, la derecha está operando con la tesis de Friedman, de que basta un orden neoliberal económico para que el resto venga por añadidura. Pero el 18 de octubre nos mostró que la legitimidad política es previa, es tanto más importante que la economía, digamos. O sea, tú primero necesitas paz, primero necesitas un cierto orden, pero no el orden de la paz de los cementerios ni el orden del garrote, digamos. Tú necesitas orden legítimo, reconocido. Y sobre esa paz social, paz auténtica, no paz forzada, sobre esa paz social tú empiezas a construir desarrollo cultural, desarrollo educacional, también desarrollo económico. Pero esa es la primera piedra, digamos. Yo creo que en ese sentido Boric tiene una oportunidad, pero en el caso de la derecha yo creo que agotado, digamos, el bando extremo, agotado el discurso economicista, perdía la capacidad de interpretar la situación de parte de, no sé, Libertad y Desarrollo, lo que queda, me parece, es una opción más política, una centro-derecha más política, más a la europea, por decirlo así, que complemente la preocupación por la conservación de la vida y la reproducción de la vida, o sea, de la economía, entendido así como en un sentido más existencial, la ponga al lado de la importancia de un discurso político, digamos. Ahora, ahí hay un punto, Hugo, que creo que es bien interesante. Durante bastante rato hubo una crítica, pero de todos los sectores, incluso lo que parecía hasta casi kafkiano, de los propios políticos contra la política. Sí. Como si la política fuera una especie de veneno que te mata lentamente. Y sin embargo, lo que ha pasado en estas últimas horas y días es un retorno muy potente a la política. Más gente que nunca salía a votar. La votación, bueno, fue ampliamente ganada por un candidato
que tiene 10 años desde su aparición en las federaciones universitarias y escolares a ser presidente de la República, otro candidato que ha pasado por varias instancias, pero que es un político profesional, tradicional, y de pronto vemos un país que tiene simultáneamente, mira tú, una cantidad de votación inédita. Tiene al presidente elegido más joven de la historia. Simultáneamente una convención constitucional que está elaborando una nueva constitución. Y todo eso, si no es enaltecimiento de la política, ¿qué es? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que faltaba porque todo el periodo de la transición fue de una cierta despolitización, uno podría decir. O sea, hubo grandes logros, por cierto. Ese, para mí, modo de ver, es el fracaso de Franco Parisi. Parisi apuesta a denigrar a la política y a los políticos. Bueno, pero saca el puesto que saca y después, en última instancia, apoya a José Antonio Kast y, sin embargo, gran parte de su mismo partido le entrega los votos a Gabriel Boric. Claro, y sin ir más allá, el propio Sichel, acuérdate que cada vez que podía decía yo no soy político. No soy político, exacto. Esta idea de ningunear la política, a mi modo de ver, es uno de los grandes perdedores en esta elección. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, uno podría decir, Chile se actualizó en muchos aspectos, digamos. Mucha gente fue a estudiar al extranjero, muchas empresas crecieron y se expandieron por Latinoamérica, la fibra óptica, las telecomunicaciones llegaron y avanzaron mucho. Pero claro, en términos políticos estábamos en una etapa muy precaria. Y me parece que en ese sentido, en la derecha todavía estamos al debe, digamos. O sea, falta una derecha, así como el socialismo hizo un proceso de renovación, yo creo que en Chile falta un proceso de renovación ideológica de la derecha. Y esto no es por el gusto por la política, así como un fetichismo de la política, como que a uno le gustan los programas políticos y la sección de política del diario. Es fundamental la política. O sea, los dos fracasos del gobierno de Piñera, a Piñera hay que reconocerle gestión buena, digamos. O sea, el tema de las vacunas, estamos mejores que cualquier país en el mundo probablemente, o que muchos, digamos, la mayoría. Pero en términos políticos, la pregunta que hay que hacerse es esta. Piñera es una persona probablemente inteligente, digamos. Estudió en una buena universidad, qué sé yo, fue al extranjero, hizo estudios, qué sé yo. Y uno dice, ¿cómo una persona inteligente fracasa 2 veces? Y es como la canción, pues tropezó de nuevo con la misma piedra, porque el 2011 fueron los estudiantes y hasta ahí llegó el gobierno, hasta ahí llegó el proyecto político de Piñera 1. Y ahora es el estallido de octubre y hasta ahí llegó el Piñera 2. Y tú ves una imposibilidad total de operar. O sea, en el fondo, en ese momento fue que Mario Desbordes mostró su grandeza, porque el acuerdo del 15 de noviembre, que es la vía de salida a esta olla de presión que está teniendo el país, se debió a una anomalía. En Chile la impulsión del proceso político está a cargo del presidente de la República, no del Parlamento. El Parlamento es un organismo diseñado para criticar, para discutir, pero no para conducir el proceso político. Y sin embargo es el Parlamento en Chile el que le da la salida al proceso. Y uno dice, y bueno, ¿y cuál es el problema de Piñera entonces? Su marco conceptual, yo diría eso. Él piensa la política desde la economía, piensa la política desde los indicadores. Probablemente es un genio en indicadores, digamos. Pero claro, esto no es una nación, no es una tienda, ni un presupuesto, una Biblia, como decía Guerra Junqueiro, y lo cita Vicente Huidobro en el Balance Patriótico. O sea, la economía es importante, la gestión es importante, pero hay una dimensión simbólica, una dimensión de conducción, una dimensión de palpar lo que está pasando, pero entenderlo. Es como un genio artístico el político, o del buen político se pide eso, digamos. Por eso la política es un arte. Hay que saber combinar discursos, proyectos, políticas públicas, pero por otro lado saber entender qué es lo que está ocurriendo en la situación popular concreta. Y es eso lo que la derecha no ha tenido desde, yo diría que el último que lo tuvo
fue Jaime Guzmán. Fue Jaime Guzmán. O sea, como queramos, digamos. El problema es que a Jaime Guzmán la UDI lo puso en el congelador y está entendiendo hoy día a la realidad con el mismo discurso que hizo Jaime Guzmán hace 30 años. Pues Jaime Guzmán cambiaba más rápido que cualquiera. Él era un corporativista, en la UP defendía la democracia liberal así como el que más, y además defendía la participación de los trabajadores en las utilidades y en el gobierno de las empresas. Ese Jaime Guzmán desaparece en la dictadura, se pone a redactar la Constitución, pero de nuevo vuelve la democracia y Guzmán es el primero que entusiasta se tira de candidato a senador y le da el voto a Gabriel Valdés. O sea, Marcela Cubillo se escucha, digamos. Es eso lo que hay que hacer en la convención. Ahora que se reelige la mesa, hay que negociar y darle el apoyo a alguien para correr el cerco más acá. Eso requiere una derecha con capacidad de negociación, con capacidad de diálogo, con capacidad de entendimiento del asunto político. Entonces yo creo que ahí hay un problema severo. Ahora, Hugo, hay un elemento que en toda competencia política es, yo te diría, inescapable. Perder tiene costos. Claro. Tú puedes perder por muy poquito, puedes perder con grandeza, puedes perder con, qué sé yo, muchas razones para que te explican por qué razón tú finalmente terminaste perdiendo. Pero perder, y particularmente en la derecha, perder tiene costo. ¿Cuál es el costo que se va a llevar José Antonio Kast por haber perdido? Yo creo que y la derecha en general. Sí, yo creo que su proyecto personal, o sea, esta idea de ir de candidato varias veces, no se acabó, digamos. O sea, yo no me imagino un José Antonio Kast en 4 años más. Porque ¿qué va a decir? No, si la vez pasada no dije lo que quería decir, no, ya el impulso, con todo el combustible, digamos, prendido, usándose, y con toda la crítica posible al comunismo, y jado de pucha que le hizo empeño para que lo pudieran criticar, digamos, con todo eso dio el 45%, dio el sí y el no, digamos, no llegó más allá. Yo creo que en ese sentido, por reconocerle algo que creo que hay que reconocérselo, Piñera fue mucho más capaz como candidato de correr el cerco un poco, o sea, de ganar votos demócrata cristiano en la práctica. Con un planteamiento, claro, en el Piñera 1, aprovechando el desgaste de la concertación, en el Piñera 2, los problemas del gobierno de Bachelet, pero yo creo que la opción, y al revés, digamos, Boric gana, me parece, y levanta 1 millón de votos, en la medida en que tenemos al Boric republicano, digamos, que meta al closet al Partido Comunista y empieza a hacer un discurso mucho más integrador, más preocupado de los temas de orden público, de economía, de los que el Frente Amplio estaba desentendiéndose un poco, y el síndrome de juventud dorada pasa a segundo plano, digamos, aparece un Boric mucho más posicionado. O sea, hay que pelear, las peleas en las democracias más maduras, y yo creo que en ese sentido la versión original, la primera vuelta fue una anomalía. Las democracias maduras ganan con fuerzas centrípetas, no centrífugas. O sea, es más o menos lo que se necesita para darle estabilidad a un sistema. Grandes sectores de centro derecha y de centro izquierda que discrepen, pero que sean capaces a la vez de contener a los extremos y de negociar con el otro lado. Así tú haces grandes reformas. Sí, pensemos en esto, toda la modernización del Estado, que se habla, sí, se habla en todo momento, pero nadie le pone el cascabel al gato. La regionalización política, el problema de la productividad en la economía y cómo la ciencia y la tecnología se incorporan ahí. Son temas muy grandes, y esos temas tan grandes y tan importantes, sin consenso, sin aporte de expertos de todos los sectores, no vas a lograr producir los pactos para hacer esas reformas. Más aún cuando hoy día la pelota está trancada en el Senado, digamos. O sea, yo creo que tú necesitas ahí hay un punto interesante, porque el Parlamento no va a ser igual que este Parlamento. Claro. Es un Parlamento casi miti-miti, por lo tanto, el presidente Boric, si es que quiere sacar determinada legislación a través del Parlamento, va a necesitar conversar con un montón de personas. Y la pregunta mía
desde este punto de vista es que desde ya hace algún tiempo, Hugo, y hemos conversado mucho de eso, la derecha asumió, y lo asumió públicamente en determinadas figuras que necesitaban salir de esta lógica econométrica total y absurda, y necesitaban incluir a la gente en su dimensión más humana, y se hablaba de los derechos sociales, y se habló de la socialdemocracia europea, y se habló de incorporar en la futura constitución derechos garantizados en una serie de materias, y donde habían gente de derecha total y absolutamente contestes con eso. ¿Cómo eso hoy día refleja a ese sector cuando tú vas a tener probablemente al presidente de la República exactamente con lo mismo y quizás más pronunciado? Sí, a ver, yo antes en la campaña decía que había que era la hora de los traidores, de los que se salen del pequeño mundo, de los que traicionan el pequeño credo y piensan en el país. Y yo creo que la composición del Senado va a obligar a que el nuevo presidente de la República se ponga en esa posición. Y aquí yo creo que se va a dar un juego que es sutil, pero que es muy importante. Porque hay tú bien lo mencionas, digamos, hay un sector de centro derecha que es fuerte hoy día. Y que está en el Senado, está en la Cámara, y que está dispuesto a colaborar con el gobierno. Pero está dispuesto a colaborar con el Boric republicano. No está dispuesto a colaborar con el Boric revolucionario, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí va a tener, o sea, a mí me gustó en ese sentido el discurso del domingo, porque creo que ese es el tono. Ese día me parece que era Boric tomando posesión del cargo de presidente de la República y pensándose desde la historia. Hizo algunos planteamientos históricos y había mucha alusión, pero en el fondo pensándose qué va a decir el país en 50 años más de mí, digamos. Ese más o menos es la impresión que me dio, era el alcance que tenía el él hizo discurso. Una cosa quizá más interesante desde el punto de vista de cómo germinó el proceso de los Frente Amplio. Él dijo y citó a la frase de Isaac Newton, de que ellos estaban parados en hombros de gigantes. Sí. Decir eso, estar parados en hombros de gigantes, es decir de que tú no naciste de cero, tú naciste de gente que estaba en un momento dado con el agua hasta el cuello y se pudo parar para que tú estuvieras arriba y pudieras continuar la carrera. Es decir, hizo exactamente lo contrario que lo que hizo el Frente Amplio cuando nace. Yo diría, estoy totalmente de acuerdo, y yo diría que en este momento uno puede interpretar a Boric con cierta facilidad, por supuesto que esto es un ejercicio un poco imaginativo, pero a partir de sus profesores. Boric estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ahí tuvo a dos historiadores que eran los determinantes en ese momento, que eran Jocelyn Holt, Alfredo, y Gabriel Salazar. Los dos son historiadores, los dos son de doctrinas muy distintas, pero los dos tienen una especial atención como buenos historiadores por la situación concreta, por la historia del país, que es una historia de relatividades. Y esa es la gracia de la historia, que cuando tú te compenetras con la historia es historia de situaciones únicas, que van poniéndote desafíos donde ya las reglas y tus programas no funcionan. Pero por otro lado, en la Universidad de Chile está Fernando Atria, con su condena moral del mercado, con una doctrina hiper sofisticada, pero de mucha regla, muy abstracta y que no tiene nada que ver con la realidad concreta. Entonces la pregunta es, ¿qué Boric va a dominar? ¿El Boric del discurso hiper consistente de Atria, del Frente Amplio, ese que decía Giorgio Jackson llevar en la mochila? ¿O el Boric con conciencia histórica y de la importancia de la situación concreta y de adaptar los discursos a la situación concreta? En la medida en que ese Boric sea el que prevalece, yo creo que va a tener el apoyo de esa centro derecha más política. Pero en la medida en que aparezca el otro, bueno, claro, ahí eso genera una resistencia inmediata.
tenemos harto tiempo todavía para poder determinar cómo van a ser las cosas en el otro gobierno, y también tenemos que ver quiénes son los acompañantes que el presidente electo escoge para que rijan con él al país. Así es que allá yo creo que de lo que conversar. Boric tiene grandes oportunidades de hacer grandes cosas, porque es un primer paso de renovación. La renovación generacional creo que es un gesto, pero como tú planteas, el tema de los ministerios va a ser importante, y su misma actitud como presidente. Muchas gracias, Hugo Herrero, por haber Muchas estado gracias, aquí. Fernando.